Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escucho? Buenos días. Buenos días, hola, hola. Muy bien. Si ven el PDF, sí, ¿verdad? Sí, Ok, pues ¿cómo les va? ¿Todo va bien? ¿Ya descansados de su puente o con mucho trabajo? Por cierto, ya están haciendo examen parcial segundo, su segundo parcial de sus demás materias. ya están planeados, pero todavía no. ¿Todavía no? Bueno, pues nos va a tocar planear a nosotros también la próxima semana, ¿verdad? Tenemos que hacer el segundo parcial la siguiente semana. Si no, nos vamos a atrasar, ¿no? Temas que 4, 5 y 6, puro modelado. Sí, examen importante, ¿no? Es importante este segundo parcial. Entonces, pues ya hay que hacerlo, ¿no? Siguiente semana, muy seguramente el viernes, ¿verdad? Van a querer hacerlo la siguiente semana, pero bueno. Entonces, tenemos por ahí todavía algunas cosillas pendientes, ¿verdad? Revisiones de series. Si no me equivoco, nos falta la serie 6, ¿no? Por revisar. La serie del tema 6 y por ahí unos quizzes, ¿no? Me parece que, ¿de qué tema no hemos hecho quiz? Tema 5 ya hicimos. Creo que 5 y 6 nos faltan, ¿no? Sí, faltan 5 y 6. Falta 5 y 6. Yo creo que el día de mañana vamos a hacer tema 5, ¿no? El día de mañana vamos a hacer quiz de tema 5. Y y la próxima semana, yo creo que el martes hacemos tema 6. Este, y la revisión de la serie, ¿no hemos acordado cuándo? Si no, mañana vemos cuándo hacemos la revisión. Yo creo que la siguiente semana también. Puede ser tal vez el mismo martes, si les parece. Hacemos tanto el quiz como la serie, ya para cerrar toda la parte de modelado, ¿no? Entonces, el martes terminamos de revisar y el viernes pues hacemos el segundo parcial, ¿no? Bueno, entonces, una vez dicho esto, pasamos a la siguiente parte que es nuestra clase de SQL. El día de hoy toca entregar spool, ¿verdad? Es martes. Bueno, más bien no es martes, pero es la primera clase de la semana. Entonces, por esta ocasión vamos a entregar el spool el día de hoy. ¿Qué tenemos que entregar para el día de hoy? A ratito actualizo la tarea. Es el spool de lo que hicimos la vez pasada, más su tarea de la tabla externa, ¿no? Que es lo que tenemos ahorita pendiente. Bueno, entonces avancemos con el siguiente tema, que son las tablas temporales, ¿no? Ya vimos tablas externas, ahora vamos con tablas temporales. Adelante, ¿hay duda? Adelante, Sí, tengo una duda con la tarea 4, con la tabla externa al momento de hacer el script y mandar a que muestre todos los datos ingresados, nada más me aparecen como 3 o 4 renglones de los del CBC, el CSV. CSV, perdón, perdón, Ujú. y algunos no muestran el ID, aparecen como gatos, como que si no Ok. se hubieran puesto, pero y en algunos datos aparece así, pero no sé a qué se deba. Bueno, para la primera duda, justamente revisa las bitácoras que te genera la bitácora, el log y el archivo BAT. Muy probablemente, a lo mejor los registros que no cargó tienen un formato incorrecto y por alguna razón no los pudo cargar en la tabla. Tal vez el formato de la fecha, tal vez alguna otra cuestión, pero hay que revisar qué mensajes de error te mandan los archivos, estos dos que configuramos. ¿Ok? Esa es para la primera. Para la segunda duda, si te aparece el símbolo de gato en lugar de un valor numérico, eso se debe a que no sé si estás usando el comando call para formatear las columnas. El comando call para formatear
no lo utilicen para formatear valores numéricos. Sí se pueden formatear los valores numéricos, pero no para el propósito que hemos usado, que es para que se restrinja el ancho de la columna, ¿no? Para que se vea bien. Para los valores numéricos no aplica, no es necesario hacer ese formateo. Entonces, por eso salen los gatos. Si aplicas un formato call a un valor numérico, salen estos símbolos. Entonces, Entonces solo evita aplica para usarlo varchar. solo para varchar. Así es. Ok, gracias. Ok, muy bien. Luego me dicen acá en el chat, vamos a ver la serie del tema 6, la tenemos agendada para hoy. La acabo de cambiar, la vamos a hacer, la vamos a dejarla para el martes, para que tengan un poco más de tiempo. Ok, vamos a avanzar el día de hoy y mañana en la parte de SQL y la siguiente semana, el martes, sin falta, hacemos revisión de serie 6, quiz del tema 6 el mismo martes y el viernes tenemos la segunda fiesta. Ok, a las 7. Ok, Profe, adelante. ¿puedo cambiarme rápidamente? Es que sigo en Windows para pasarme a acentos. Sí, adelante. Gracias. Ahorita regreso a la sala. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Ahora toca lo que son las columnas, tablas temporales. Ok, las tablas temporales. Bueno, ¿qué son las tablas temporales? Su principal característica de una tabla temporal es que sus datos son, como su nombre indica, temporales. Ok. ¿Qué sucede? Cuando el usuario entra a sesión, hemos platicado que cuando se conecta más bien, se genera lo que le llamamos una sesión, que ahorita la manera fácil de entender es como una especie de área de memoria privada que tiene cada usuario. Si otro usuario se conecta por acá, ¿ok? También genera su propia sesión, ¿ok? Entonces, una tabla temporal la característica que tiene es que sus datos, digamos, van a estar vivos mientras la sesión dure. ¿Ok? Una vez que el usuario se llega a desconectar, esa sesión desaparece. ¿Ok? Perdón, bueno, sí, de hecho la sesión desaparece, pero los datos de la tabla también desaparecen. O sea, son datos que no se quedan almacenados de forma permanente. ¿Ok? Entonces, hay dos variantes. Una de ellas es que los datos siguen vivos aunque el usuario haga varias transacciones. ¿Ok? Los datos se permanecen o pueden eliminarse cuando se termine cada transacción. ¿Ok? Entonces son las dos variantes. Cuando el usuario sale de sesión, independientemente si hace o no transacciones, los datos desaparecen. ¿Ok? Pero si es a nivel de transacción, pudiéramos hacer también que los datos desaparezcan. ¿Qué es eso de hacer una transacción? Algo más o menos sería algo así. A suponer que aquí voy a hacer digamos, un zoom de la sesión del usuario. Entonces, a suponer que esta es la sesión. ¿Ok? El usuario entra a sesión y entonces decide crear una tabla temporal. Entonces, la tabla temporal se crea y va a tener sus datos iniciales. Entonces, vamos a suponer que el usuario inserta datos. ¿Ok? Si la tabla está, digamos, configurada para que estos datos desaparezcan con base a las transacciones que hace, entonces, por ejemplo, si aquí inicia una transacción y aquí termina, digamos que aquí termina, una vez que la transacción termine, los datos de la tabla desaparecen, ¿ok? 0 registros. Esto puede funcionar así si la tabla está definida como una tabla que los datos temporales desaparecen al terminar la sesión, la transacción. ¿Ok? Este es un caso. El otro caso, por ejemplo, sería cuando creamos una tabla, sus datos se insertan, hay una transacción, la transacción aquí termina, fin, pero los datos siguen vivos, o sea, se siguen conservando en la tabla.
a pesar de que haya varias transacciones, los datos siguen, ¿ok? ¿En qué momento ya estos datos van a desaparecer? Cuando el usuario cierra la sesión, estos datos ya no están, ¿ok? Esa es la idea de una tabla temporal. Entonces, son tablas cuyos datos no se quedan guardados de manera permanente, ¿ok? Hay otra variante de una tabla temporal que es una tabla, básicamente, una tabla temporal global y una tabla temporal privada, ¿ok? ¿En qué consisten estas dos? Bueno, la diferencia es básicamente que este comportamiento que les dije es el de una tabla global temporal, ¿ok? Global se le llama así porque la definición de la tabla, o sea, la estructura de la tabla, esa permanece, nunca se elimina, ¿ok? Lo que se eliminan son los datos desaparecen. Aunque el usuario salga de sesión, la definición de la tabla, o sea, el código DDL de la tabla que se utiliza para crearla, la estructura de la tabla siempre existe, ¿ok? Lo que desaparecen son los datos. Esta es en una tabla global. En una tabla privada es muy similar en comportamiento también, en cuanto a que si los datos permanecen o no con respecto a transacciones, es lo mismo, pero la diferencia es que no nada más los datos se eliminan cuando termina una transacción, sino aparte de eliminar los datos, si los datos aquí se eliminan, también la estructura de la tabla se elimina. O sea, de plano la estructura, el DDL que usamos para crear la tabla, provoca también, más bien cuando en una tabla global, perdón, privada, su definición desaparece. Entonces pudiera ser que termina la transacción y ya ni siquiera hay tabla. ¿Ok? O también podríamos decirle que se conserve la definición aunque haya múltiples transacciones. Y pasa lo mismo. Puede que los datos permanezcan a pesar de que hay varias transacciones, pero otra vez al terminar sesión, tanto los datos como la definición de la tabla desaparecen. Estas son las dos variantes que existen. ¿Ok? Tablas temporales globales, la definición de la tabla permanece. Tablas temporales privadas, la definición de la tabla desaparece cuando cerramos sesión o cuando terminamos una transacción. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de las tablas temporales. Entonces, en este cuadrito está justamente lo que acabamos de platicar. ¿Ok? Las tablas globales, dice aquí, visible para todas las sesiones. ¿Qué es esto? La definición de la tabla va a estar visible para todas las sesiones, ¿no? Porque esa no se elimina. ¿Ok? Ahora, otra diferencia con la visibilidad, otra característica más bien, es que si otro usuario genera su propia sesión, vamos a suponer por acá, entra otro usuario, al ser sesiones distintas, ¿ok? En una tabla temporal, esta definición sí la puede ver. O sea, la definición de la tabla se ve, ¿ok? Pero lo que no va a poder ver son los datos. Los datos son privados a cada sesión. Entonces, lo que sí puede ver es la tabla, pero vacía, ¿ok? Si este usuario quisiera insertar datos, lo puede hacer, pero en el ámbito de su sesión. Por eso son tablas temporales, ¿no? Los datos no se comparten entre sesiones, ¿ok? En una tabla temporal privada, ¿ok? Pasa lo mismo, pero adicional a que la definición de la tabla también es privada. Por ejemplo, si este usuario define una tabla que está en esta sesión, si otro usuario crea otra sesión con la misma cuenta, la definición de la tabla no va a existir, ¿ok? Es completamente independiente entre sesiones, ¿ok? Entonces, si este usuario crea una tabla temporal
este otro usuario ni siquiera va a poder ver la definición de la tabla. ¿Ok? Esto es completamente independiente. Entonces, en resumen, en cuanto a visibilidad, en una tabla temporal global, la definición de la tabla es común para todas las sesiones. En una tabla privada no. La definición de la tabla también es privada, por eso se llama así, respecto a cada sesión. ¿Ok? Entonces, en esta tablita está el resumen de las características entre una global y una privada. Entonces, en resumen es, hay ciertas características, reglas de nombrado, la visibilidad, el lugar donde se almacenan los datos y los tipos. Entonces, la regla de nombrado. En una tabla global no importa, el nombre de la tabla temporal puede tener cualquier nombre, pero en una privada no. El manejador nos obliga a que las tablas temporales privadas tengan este prefijo. ¿Ok? La visibilidad en cuanto a la definición de la tabla, es decir, el código DDL, comentábamos hace un momento que en una global, el DDL es visible para todas las sesiones. ¿Ok? La definición o el cascarón de la tabla, por así decirlo, es el mismo para todas las sesiones, es visible, es público, digamos, pero para todas las sesiones, ¿no? Y para una privada no, solamente va a ser visible para la sesión que la crea, ¿ok? En cuanto al lugar donde se almacenan los datos, los metadatos, ¿ok? De la tabla, en una global se almacenan en disco, en el diccionario de datos. Por esta razón, se puede ver en todas las sesiones, porque se almacena la definición de la tabla en el diccionario. O sea, este es el equivalente que decíamos que en una tabla global temporal, el DDL pues es visible, pero en una privada no, únicamente en memoria. Es decir, la definición de la tabla está en memoria, de tal manera que cuando salimos de sesión, pues ese DDL desaparece. ¿Ok? Y pues los tipos que les decía, los tipos se refiere a el comportamiento en cuanto a que si la tabla y sus datos desaparecen al terminar una transacción, entonces se especifica la cláusula onCommit_delete_rows, que significa que cuando una transacción haga commit o cuando termine, los datos pueden desaparecer, ¿no? O se pueden permanecer al hacer commit. En la primera, onCommit_delete, los registros se eliminan al hacer commit. En la segunda opción, se conservan aunque haga commit. Esto es en una global. Para el caso de una privada se utiliza onCommit_drop_definition, porque recuerden que en una privada desaparecen no los datos, no únicamente los datos, sino también la definición de la tabla. Entonces se utiliza onCommit_drop_definition o onCommit_preserve_definition. ¿Ok? Entonces tenemos 4 combinaciones. ¿Ok? 4 posibles comportamientos de tablas temporales. ¿Vale? Y bueno, tal vez se preguntarían ustedes, ¿y para qué se utiliza una tabla temporal? ¿Ok? Los usos normalmente de una tabla temporal es cuando situaciones en donde quieran crear tablas y pero no las desean conservar. Los datos no quieren que se conserven de manera permanente. Entonces, un primer escenario, digamos, con una tabla temporal global sería, por ejemplo, un escenario es, tengo un modelo relacional muy normalizado, con demasiados, el nivel de normalización es alto. Entonces, eso implica que voy a tener que hacer bastantes consultas, ¿ok? Si quisiera obtener datos. Y a lo mejor por desempeño, lo que podemos hacer es que estos datos los guardamos temporalmente en una tabla temporal, en donde tenemos columnas de varias tablas, pero ya está esto denormalizado, o sea, en una tabla grande.
Tenemos aquí todos estos datos que provienen de haber hecho una consulta con varios joins y los guardamos temporalmente en una tabla temporal. ¿Para qué queremos todos estos datos así? Tal vez para hacer un análisis de los datos, ¿no? Análisis, tal vez. Para hacerlo de forma más eficiente, si los tenemos los datos juntos, pues es más ágil analizar o hacer consultas a esta tabla que estar haciendo consultas acá, ¿no? Una vez que acabemos de hacer estos datos o tal vez para hacer cálculos a partir de estos datos, ya no nos interesa conservar los datos. ¿Por qué razón? Porque al final, si ustedes observan, estos datos son redundantes con respecto a este modelo. Entonces, no queremos que generar posibles inconsistencias, por lo tanto, una vez que acabe de hacer el procesamiento, estos datos los podemos descartar. ¿Ok? Ese es un uso que puede tener una tabla temporal. Otra, por ejemplo, es si tenemos muchos usuarios, a lo mejor conectados a un sistema web, por ejemplo, puede ser que estos usuarios estén generando datos y no queremos guardarlos de manera permanente en la base hasta que el usuario tal vez confirme, ¿no? Entonces, todos los datos que genere el usuario, tal vez los vamos almacenando en una temporal y si el usuario los confirma, entonces ya los volvemos permanentes. Pero si no, cuando el usuario, digamos, cierre su sesión, todos estos datos desaparecen. Y esto se hace de manera automática, ¿no? Si asociamos estos datos a una sesión. Un ejemplo práctico podría ser un carrito de compras, ¿no? Todos sabemos lo que es un carrito de compras. Mientras tal vez el usuario en la aplicación web esté en sesión, ¿ok? Vamos guardando en una tabla todo lo que va comprando el usuario, ¿no? En una tabla temporal. Hasta que el usuario diga, ya voy a pagar. Entonces, digamos, estos datos ya se sacan de la temporal y ya se pasan a una tabla permanente. ¿Ok? Se puede hacer uso. Para una tabla privada, el uso de una tabla privada es cuando un usuario requiere crear una tabla, pero esta tabla es completamente privada e independiente a otras sesiones. ¿Ok? Recuerden que podríamos tener múltiples usuarios que generen una sesión, pero con la misma cuenta. Por ejemplo, el usuario admin puede crear una sesión, varias sesiones, ¿no? Con la misma cuenta. Este es otro admin. ¿Ok? Nosotros podemos abrir dos terminales y conectarnos con la misma cuenta en diferentes terminales. ¿Ok? Con la misma cuenta. Si nos conectamos con la misma cuenta, si creamos sesiones con la misma cuenta, pues todas las tablas que tenga este usuario pues son visibles, ¿no? Para ambas sesiones. Esto es lo que ocurre por default. Pero puede haber situaciones en donde una sesión pudiera tener la libertad de crear una tabla que fuera independiente a esta otra, a otra sesión. ¿Ok? Es decir, no queremos que haya conflicto entre las tablas que generen, que tengan su propia definición. E inclusive pudieran tener, por ejemplo, tablas con el mismo nombre, pero en diferentes sesiones, ¿ok? Y no va a haber problema, porque son completamente privadas a cada sesión, ¿ok? Entonces podemos tener una tabla T1 y aquí también otra tabla T1, ¿ok? Que tienen estructura diferente, ¿ok? Y no hay problema. Cada usuario las puede crear porque son privadas a cada sesión, ¿ok? O sea, las tablas privadas nos dan la posibilidad de crear tablas a nivel de la sesión que no son compartidas por otras conexiones, por otros usuarios, ¿no? Por otras sesiones de la misma cuenta. Entonces, esa podría ser un uso útil, ¿no? Crear tablas que no tengan conflicto con otras sesiones, ¿vale? Bueno, ese es más o menos los usos. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para entender cómo trabajan. Nada más vamos a ver la sintaxis antes de ver los ejemplos, ¿no? La sintaxis es básicamente esta que ven aquí remarcado.
Si queremos crear una tabla temporal global, utilizamos la palabra Global Temporary Table. Y para controlar si se eliminan sus datos o no al hacer commit, utilizamos estas cláusulas que están acá. On commit delete rows, que puede ser una opción, o on commit preserve rows. Entonces, esta es la sintaxis que cambia respecto a la definición tradicional de una tabla. Para un caso en donde queramos preservar los datos, con las transacciones utilizamos onCommit preserve rows. Para una tabla privada, utilizamos create private temporary table. ¿Ok? En lugar de global ponemos private. ¿Ok? Y dependiendo del comportamiento con las transacciones ponemos onCommit. Aquí sería onCommit drop definition. O la otra variante sería onCommit preserve definition. ¿Ok? Estas son las 4 variantes que tenemos. Entonces vamos a hacer ejemplos para entender bien cómo trabajan, ¿no? Y entender bien sus características. Entonces vamos a la parte de su serie. Vamos con el ejercicio número 1.5, creación de una tabla temporal global. Primero vamos a hacer una que es que onCommit delete. Entonces, ¿quién dice yo? Que tenga ya listo su ambiente. O lo selecciono de la lista. En especial los que no hayan participado, acuérdense, si no tienen participaciones, menos los ayuda al fin de semestre. Alguien que no haya participado, en especial, ¿quién dice yo? Tenga su ambiente listo. Adelante. Voy a dejar de compartir. Y ya cuando gustes, puedes compartir pantalla. Ok, entonces en lo que bueno, ok, ya está. Tus pantallitas de Zoom, acuérdate, ¿no las tienes listas? Hay que compartir el escritorio completo para que se vea todo, ¿no? No nada más una pantalla. Exacto. Nada más que las vemos en negro. Las vemos en negro. Bueno, si quieres después lo configuras. Acuérdense de lo que vimos, de configurar bien sus pantallas. Hay que editar ahí las opciones para que podamos ver las ventanas de Zoom. Entonces, después si quieres lo checas, porfa, ¿no? Ok, acuérdense de prender su spool. Aquí ya está el spool configurado. Muy bien. ¿Puedes hacer tu terminal más ancha, por favor, para que trabajemos de forma un poco más cómoda? Más ancha nada más. Exacto. Ok, entonces, ahora, primer detalle, bueno, ya que estamos aquí con el spool, acuérdense que no hay que trabajar con root. Siempre hay que trabajar con quién. Con el usuario ordinario. Entonces vamos a cambiarnos a tu usuario ordinario, porfa, aquí en tu Docker. Acuérdense de eso, ya no trabajen con root. Ok. Muy bien, y ahora, ahora vamos a entrar con el usuario del tema con el que hemos estado trabajando. Ok. En este caso, con el usuario que generamos desde la vez pasada. Con este caso es... Ok, el detalle del ORDRL wrap, ya saben cómo solucionarlo. Hay que cambiar permisos ahí. No, fíjense, este es otro error. Es el SQL plus history que está en esta carpeta. Entonces,
De hecho, debes de tenerlo ahí. A ver, dale ls-la en tu directorio home. Una duda, el spool es nuevo, ¿verdad? Ajá, es nuevo. Acuérdense la nomenclatura del día de hoy. Sus siglas, sus iniciales, perdón. Mes 11-0, pero hoy 03, ¿no? No, hoy 04 más bien, ¿no? En lugar de 02, debe ser 04, ¿no? Una duda. Entonces, ¿el primero sería crearlo con Touch o ya lo podrá poner directamente así, spool todo? Sí, ¿Sí lo puedo poner directo? directo, así es. Ah, ok. No hay problema. Gracias. ls-la, porfa. Porque ahí no hay punto SQL plus history es un. Ah, no lo tienes. Ah, pero es que estás en Home Sandoval. A ver, PWD. Ajá. Ok. A ver, intenta otra vez entrar a SQL Plus. Profe, Adelante. ¿cómo era lo del spool? No recuerdo bien. ¿Teníamos que crear antes el archivo TXT en la carpeta compartida? Lo puedes crear en la carpeta que tú quieras, siempre y cuando después tengas acceso a él. Ok. De preferencia, si quieres verlo desde tu máquina host, sí puede ser en una compartida, pero digamos, no es obligatorio, ¿no? El chiste es que lo tengan accesible para que lo puedan enviar por correo. Mi sugerencia sí es ponerlo en alguna carpeta compartida que tengan. Ok. Ok, este problema que tiene Jos, aquí compañero, creo que tienes un problema con los permisos de tu directorio home. ¿Nunca lo habías usado o por qué? Mira, dale cd punto punto, ls-l. ¿Ya viste? Tienes un problema. ¿Por qué el dueño de tu directorio home es root? Eso está mal. Algo raro hiciste y aparte tiene permisos diferentes a, por ejemplo, a la carpeta de Oracle. Mira. Ok, tienes ahí mal la creación de este usuario. Entonces, bueno, a ver, vamos a corregirlo, pero procuren ya no tener estos problemas si no nos atrasamos en la clase. Ok. A ver, rápidamente vamos a corregir. Dale sudo, chown de owner. Vamos a cambiarle primero el dueño a esta carpeta y dale, ahí, creo que es -r. Ok, sudo chowner de owner, CHOWN, 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 ahí te sobra una U. Ajá, espacio -R, mayúscula, y la carpeta. Espérame, todavía no. Control C. Corre, corre. Y Sandoval, él pone la carpeta, que es Sandoval J no sé qué. Ok. Espérame, me equivoqué. No, pues nos falta indicar quién es el owner, ¿no? En el owner no lleva la R, perdón. Porque es nada más para, no, sí, tiene que ser el owner, porque muy probablemente hacia adentro también sean de root. Ok, dale espacio. Ahí tu usuario, pues, ¿quién debe de ser el owner? Debe ser Sandoval J5MR, ¿no? Ajá. Entonces dale 2 puntos después de la R. No, al final. Y es el Linux, ¿verdad? Exacto, porque es el grupo y el dueño. ¿Qué te dice? Missing operand. Ok, quítale el -R, porfa.
¿Qué le falta a esto? Ah, ya, pues es que ya sé que le falta. No, la R estaba menos bien. Pues es que no le hemos dicho sobre qué carpeta le vamos a cambiar. Sobre qué carpeta le vamos a cambiar el dueño y el grupo, ¿no? O sea, aquí este comando dice, cámbiale de manera recursiva el dueño y el grupo, pero ¿a quién? Me falta un parámetro, ¿no? Entonces, dale espacio. ¿A quién le tendríamos que cambiar el dueño? Pues a la carpeta que se llama igual, ¿no? A Sandoval J5MR. Exacto. Ahí está. Ahora los permisos. Los permisos están mal también. Deberían de ser 700 como está el de Oracle. Entonces ahí sería chmod 700. Ah, tu carpeta Sandoval. Ok. Chequen bien su configuración porque a estas alturas eso ya lo deben tener bien. Ok. Sale. ls-l para comprobar. Y creo que ese error también ya lo había corregido con otro compañero. Ok. Entonces ahora sí, dale, cámbiate a tu directorio home, dale cd. Ya, enter. Y ya estamos ahí. Ahora ya deberías de poder entrar a SQL Plus sin problemas. Entonces, SQL Plus, exacto. Ahora lo de RL Graph. Qué barbaridad, ingenieros. Ya debe, esto ya lo tienen que tener configurado. Acuérdense, es parte ya del ambiente. Ok, dale sudo chmod 777 y el archivo. La ruta tiene que ser absoluta porque está en TMP. La ruta tiene que ser absoluta. Exacto. TMP, diagonal, exacto. Ya, otra vez. Listo. Ok. Muy bien. Entonces vamos ahora con el ejercicio en su PDF, si lo pueden pues, poner ahí a la mano, de favor. Es el ejercicio 1.5, que dice crear una tabla temporal global y la primera opción es on commit delete. Ok. Entonces, en el PDF dice lo siguiente. Si lo puedes poner ahí, para que lo veamos, estaría mejor, estaría bien. Ok. Tengan también el PDF a la mano. Ok. Bueno. Entonces, la tabla temporal es empleado temp. Ok. Y tiene dos columnas, empleado ID y nombre. Entonces dice crear la tabla temporal. Al hacer commit, los registros deben desaparecer. Eso significa que vamos a utilizar la cláusula onCommit delete rows y después vamos a verificar si efectivamente los datos se eliminan o no al hacer commit, onCommit delete. Entonces, muy bien. Entonces vamos con el código. El ejemplo sería el siguiente. ¿Puedes subir un poquito tu terminal, de favor? Ándale, porque ahí no la veíamos con la parte de Zoom. Profesor, Adelante. para lo del spool es con eCatch, ¿Cómo? para crear lo del spool. ¿Cómo que con iCatch? ¿Eso qué es? Bueno, con catch o cat, no recuerdo. Muy bien. No. ¿Cómo se creaba el spool? ¿Se acuerdan? Spool, la Es ruta del el archivo comando spool y la ruta donde se va a guardar. y create, ¿no? Al final. No, no es necesario. Puedes poner spool y la ruta. Por cierto, aquí ya vamos a hacerlo. Creo que no habías prendido el spool, ¿verdad? Spool Home Sandoval, ajá. Y pues no sé dónde lo quieres guardar. Tú decides dónde. Y ahí, acuérdense, son sus iniciales. Sus iniciales, ajá.
Y luego, Según yo es BD. ajá, menos BD. No, o sea, antes de eso, de las Ah, iniciales. antes BD, a ver, déjeme checo. Sí, es BD menos 05, 0,5. sus iniciales. Ajá. 0,5 menos Es 05 el grupo. 0,5 menos Sus sus iniciales, iniciales, el mes el mes y el día. y el día. Ok, eso ya no lo vamos a estar haciendo cada clase, ¿no? Yo asumo que ya lo tienen hecho, ¿ok? Entonces ya cada quien tiene que prender su spool cuando empecemos la clase, ¿ok? Acuérdense de esto, ¿ok? Eh, bueno, listo. Entonces, Profe, pero adelante. me acuerdo que habíamos hecho algo de append. Eso es cuando se hacía, cuando cerrábamos sesión o algo así. Cuando quieres reutilizar un mismo script. Si ya O- tienes uno existente y para que no lo sobrescriba, le pones append al final para que continúe escribiendo al final del archivo. O sea, eso es útil cuando ya hiciste algo, pero por alguna razón te saliste o quieres retomar el mismo archivo, entonces para evitar que lo sobrescriba, le pones append. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con el ejercicio. Entonces vamos a poner ahí un comentario que diga ejercicio 1. ¿Qué? 1.5. Ajá. Entonces la instrucción sería la siguiente. Todos ubican ya su ejercicio 1.5 empleado temp. Entonces la instrucción sería create global temporary. Ajá, create global temporary espacio table y le ponemos empleado guión bajo temp. Ajá, abrimos paréntesis, damos enter y ponemos las dos columnas que tiene, ¿no? Que sería empleado ID, que es dice numeric, ¿no? Para acuérdense en Oracle sería un number de 10,0 not null. $10,0, ahí se te fue el 0, ¿no? Ándale, después de la coma, not null. Coma, damos enter y luego sería el nombre. Ajá, que sería un varchar 2 de 40. Ok, igual es not null. Ok, damos enter. Ok, cerramos paréntesis. Y digamos que casi todavía no pongas punto y coma. Hasta ahí prácticamente es lo mismo, ¿no? Nada más agregamos create global temporary table. Puede funcionar, pero para hacer énfasis por default, sí, se crea así la tabla. Cuando hagamos commit de las transacciones, los datos desaparecen, pero vamos a hacerlo de manera explícita para que se entienda. Entonces vamos a poner espacio on commit, on commit. O sea, que al hacer commit, on commit. Ajá. On commit, delete rows. Delete rows. Muy bien. Rows de registros. On commit, delete rows. Ok. Entonces, punto y coma. Ahí está la tabla creada y es temporal. Ahora vamos a comprobar cómo es que es temporal. Vamos a insertar un par de registros, un registro para que veamos el efecto. Entonces, fíjense, vamos a hacer insert into empleado temp
empleado-temp, ajá, espacio, vamos a ponerle directamente los valores ahorita y ponemos, ¿qué les gusta? El empleado ID, pues el 1, coma, y entre comillas simples, las cadenas, cuando querramos insertar una cadena o hagamos uso de una cadena, utilizamos comillas simples, siempre, ¿ok? Values 1 y pues ahí cualquier nombre, ¿no? No sé, tu nombre si quieres o quien sea. Exacto. Punto y coma. Hacemos el asterisco de la tabla. Ok, y ahí pueden observar que está que la tabla, los datos, ¿no? Ahora, vamos a hacer una prueba más. ¿Qué pasaría si entráramos generáramos otra sesión con el mismo usuario, hiciéramos la misma consulta, select asterisco from su tabla temporal? De acuerdo a lo que platicamos, ¿qué esperaríamos ver si entramos si generamos otra sesión? ¿Quién me dice? Si generamos otra sesión y volvemos a hacer select asterisco de esa tabla, ¿qué resultado debería de? La tabla vacía. La tabla va a estar vacía o la tabla me diría que la tabla no existe. ¿Qué será? ¿Cero registros o simplemente la tabla ni existe? La tabla sí existe, pero no Pero no hay tiene. Ajá, registro. pero no tiene. Vamos a comprobarlo. Vamos a abrir otra terminal. Si puedes abrir otra terminal, porfa. Exacto. Y vamos a entrar otra vez al container. ¿Se acuerdan? No, pero no como root. No, pero es que tengo que iniciar el Docker. ¿Cómo se hacía? ¿Se acuerdan cómo se hacía para abrir otra terminal? Así, ¿no? Porque allá la tienes, ¿no? En la otra. Era, ¿se acuerdan? El comando que les comenté alguna ocasión. O no sé si con ustedes sí los comenté, ¿no? Para abrir otra terminal, les pongo aquí el comando en el chat. Es docker exec. Aquí mismo en la nueva terminal. Ajá, puede ser ahí mismo. Puede ser sudo docker exec. Ajá, exec. La tienes ahí en el chat. Exec sin la E, sin la C. La tienes ahí en el chat. Ay, permítame. Ah, Aquí ya está. ven, traten de tener bien sus ventanas configuradas para que no pase esto. ¿Ok? Exec, como de ejecutar, de execute. Exec, ajá, espacio menos IT, ajá, y el nombre de tu container. Ajá. Y luego bash. Oh. ¿Cómo se llama tu container? Ah, 60. Ajá. Ok. Cambiamos a tu usuario, de favor, usuario ordinario. Su menos L. Ok.
Y ahora vamos a crear una sesión otra vez SQL Plus. Tu nombre 0507. El usuario que creaste. Ajá. Ok, ya estamos en sesión. Ahora vamos a hacer la prueba, ¿no? Select asterisco from. Ajá. Y sería la tabla que empleado temp. ¿Qué esperaríamos ahí ver? Decíamos La ausente. tabla vacía. La tabla vacía. ¿Por qué? Porque es privada. Ok, regresamos al anterior. Ahora, como tenemos un onCommit, delete rows, ¿qué va a pasar si terminamos esa transacción? Ok, Va a aparecer en la otra tabla. no. ¿Qué significa onCommit delete rows? Que si ¿Te van a nosotros borrar los datos? Ah, exacto, terminamos esa transacción, los datos ya no van a estar. ¿Cómo terminamos la transacción? Podemos ejecutar el commit. Ok. Commit. Ok. Ahí la transacción ya está terminada. Nada más para ahí, y luego hacemos el asterisco otra vez. ¿Y qué esperaríamos ver ahí? Ya no hay datos. Ok. Ya los datos ya no están. Ok. ¿Por qué? Porque la tabla es global, es temporal global. Ok. Ahora, ¿cuál sería el comportamiento esperado si hubiera sido onCommit preserve rows? ¿Cuál creen que hubiera sido el comportamiento esperado? Que se mantienen las, Los datos al hacer el datos. select asterisco cuando hacemos un commit deberían de conservarse. Ok. Entonces, eso se queda de tarea. Entonces, vamos a poner ahí un comentario que diga tarea 1 de esta clase. Vamos a ponerle 1, ¿no? Bueno, digamos que es de esta clase, ¿no? Probar con, onCommit preserve rows. OnCommit preserve rows. Preserve de preservar. Preserve con B de bueno, B de V y luego la E. Preserve. la B. Que no te vea la Miss Lupita, porque se enoja. Que no te vea tu maestra de inglés porque se enoja, ¿verdad? Preserve. Preservar. Preserve. Ah, Ay, de veras, es inglés, ¿verdad? Sí sabían que tienen que tener, que ya, pues tener buen nivel de inglés es vital allá afuera. Muchas empresas, muy triste, pero hay muchas empresas que nada más por su nivel de inglés no los aceptan, aunque sean muy buenos técnicamente. Entonces, si es su caso, échenle ganas al idioma, porque sí, les limita mucho las oportunidades si no tienen buen nivel. Y si es grave, la UNAM se caracteriza por sacar estudiantes con un nivel malísimo de inglés. Ese es un problema que tiene la facultad. Ok. Pero bueno, no diría yo que es tanto en la facultad, también nosotros, ¿no? Tenemos que apoyar ahí en esa parte. Pero bueno. Ok, entonces, probar con onCommit preserve rows. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita de lo que llevamos? Vamos a hacer ahora un escenario con un ejemplo de una tabla temporal, pero ahora es privada. Ok. Entonces, vamos a ver cómo sería ese escenario. Déjenme ver aquí si tenemos un ejemplo. Este fue el ejemplo de la temporal, pero fue... Ok.
Vamos a hacer el ejemplo, pero ahora con una temporal privada. Vamos a hacer, vamos a poner ahí un comentario que diga, ejemplo, tabla temporal privada. Ok. Ok, entonces ahora vamos a poner lo siguiente. Create private. Ok. Ajá. Espacio temporary table. Temporary table. Y acuérdense que en este caso el manejador nos pide que tenga el siguiente prefijo para que realmente sea una temporal privada. Debe tener el prefijo hora, pesos, PTT. PTT es como de Private Temporary Table. Ajá, guión bajo. Y pues vamos a hacer si quieren la misma tabla, empleado temp. Le ponemos empleado temp. Ajá. Abrimos paréntesis. Vamos enter y otra vez ponemos sus columnas, ¿no? Que sería empleado ID, number de 10,0. De 10,0. Ajá. Not null. Coma. Vamos enter. Nombre. Varchar 2D 40. Not null. Ok, muy bien. Cerramos paréntesis y ahora sería, vamos a hacer el ejemplo que diga, si quieren ahora vamos a hacer la operación contraria. En el ejemplo pasado hicimos on commit, delete rows. Ahora vamos a poner aquí on commit, ajá, preserve definition. Preserve definition. Muy bien. Punto y coma y la creamos. Ah, ya. Hay un detalle. En este caso no podemos poner las variables de tipo not null. Perdón, las columnas not null. Deben de ser opcionales. ¿Ok? Deben ser opcionales. Pero ¿cómo hacemos eso antes de corregir ahí? Aprovechando que tenemos este error, podemos usar uso del buffer, del buffer de SQL Plus. ¿Se acuerdan? Platicamos un poquito de lo del buffer, ¿no? ¿Qué era lo del buffer? ¿Alguien recuerda? El buffer en realidad es un archivo que contiene la última sentencia SQL que ejecutamos. Entonces nosotros podemos abrir ese archivo y corregir directamente en lugar de estar haciendo así línea por línea. Entonces, para editar ese buffer usamos el comando edit. Entonces vamos a darle ahí control C y luego enter. Entonces vamos a darle edit. Ajá. Y ahí se abre el editor que configuramos. ¿Se acuerdan que editamos la variable _editor? Que la comentamos en algún momento. Entonces se abre el editor, en este caso es Nano, que porque es el que está configurado. Y ahí ya podemos hacer los cambios. Entonces vamos a ponerle empleado ID, que sea quitarle ese not null. Y por alguna razón no está el nombre. Vamos a ponerle el nombre, ¿no? Vamos a dar enter y le ponemos nombre y varchar 2, pero ya sin el not null. Ahora, esa diagonal que ven abajo, pero nos falta cerrar, ¿no? El paréntesis. Ajá, y quién sabe por qué no se puso completa. Tal vez Es por que como volví a ejecutar la sentencia. por eso, ¿verdad? Ujú. Ok.
Entonces, on commit, preserve, ¿qué dijimos? Preserve Definition. definition. Ajá, muy bien. Ahora ese punto y coma ya lo quitamos porque abajo tenemos una diagonal. Cuando tenemos el buffer, lo que hace es tomar las sentencias como si fueran parte de un programa PLSQL. Por eso al final tiene el carácter de ejecución. Cuando es la última instrucción, se omite el punto y coma. ¿Ok? Eso no se preocupen, lo vamos a refinar más, a entender mejor cuando lleguemos al tema 10. Ahorita para lo del buffer, vamos a quedarnos con la idea de que el punto y coma lo quitamos y dejamos la diagonal que está ahí abajo. ¿Ok? Entonces guardamos el buffer, control O. Ajá. Nos salimos y para ejecutarlo nada más ponemos run. Exacto. Y ya creo la tabla temporal privada. ¿Ok? Ahora, pues vamos a probar su comportamiento, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para comprobar que efectivamente es una tabla temporal global y privada? ¿Cuál sería el escenario para probar? ¿Quién me dice? Pues sería en otra sesión Ujú. comprobar si existe esa tabla y si no existe es porque sí es privada. Ok, antes de irnos a la otra sesión, primero vamos a insertar un registro, ¿no? También, para ver inclusive los datos. Entonces, insert into, hora, pesos, PTT, guión bajo, empleado temp. Ajá. Values y pues ponemos otra vez, ¿no? Cualquier empleado. Primero sería el ID, ¿no? El 1 y José, exacto, José. Ok. Hacemos select asterisco. From hora PTT. Ujú. Y ahí está. Ok. Entonces, ahora, antes de pasar a la otra terminal, ¿qué significa eso de on commit preserve definition? O sea que si hago commit, ¿qué debería suceder? Se mantienen las modificaciones. Se mantiene tanto la tabla como como los datos, ¿no? Vamos a comprobarlo. Hacemos commit. Ajá. ¿Y qué pasa si volvemos a hacer select asterisco? Ahí siguen. ¿Se fijan? A pesar de haber hecho commit. Ahora nos vamos a cambiar a la otra sesión del otro usuario. ¿Qué pasa si intentamos hacer el select asterisco, pero ahora de la temporal privada? Select asterisco, pero en lugar de ponerle empleado temp, le ponemos el hora pesos exacto. Muy bien. Antes de darle enter, ¿qué esperaríamos como resultado? Not Que found. dijera que no existe. La tabla ni siquiera existe. Vean que es diferente al resultado de arriba que dice no row selected. No row selected, ¿qué significa? Que la tabla sí existe, pero está vacía. En este ejemplo, ni siquiera la tabla va a existir. Entonces damos enter. Y ahí está, miren. La tabla no existe. O sea, ni siquiera la tabla es visible. Esa es la diferencia entre una global privada y una global temporal, ¿no? Perdón, les dije la diferencia entre una global temporal y una privada temporal. ¿Ok? Muy bien. Ahora regresamos a la primer terminal. ¿Qué pasa si me salgo de sesión? Por ejemplo, si pongo el comando disconnect. Vamos a hacerlo. Disconnect con doble N, por favor. Disconnect. Ajá. Vamos enter. Ahora volvemos a entrar a sesión. Connect. Y tu usuario. Ajá. Ajá.
¿Y qué pasa si hacemos otra vez la consulta? Select asterisco from la temporal. ¿Qué le pasó a la tabla? Ya no existe. ¿Ok? O sea, tanto la definición de la tabla como obviamente sus datos ya no están. Se fueron. ¿Vale? ¿Se entendió entonces este segundo ejemplo? Sí, profe. Yo tengo una duda. Ok. Antes de aclarar la duda, ahí voy. Vamos a poner ahí tarea. Probar con. ¿Cuál es la otra opción? Ajá. Sería probar con quién. En este ejemplo, ¿se acuerdan? Fue que on delete, ¿qué? Más bien fue on commit, On commit, preserve preserve, definition, ¿no? Ahora sería entonces on commit, ¿qué? drop. Delayed. Ajá. On commit, vamos a poner Delayed ahí. rows. No, delete rows es es la tarea 1, ¿no? Sería drop definition. Ah, sí, Ajá, es el drop. ajá, drop definition. Drop definition. Entonces, la tarea 1 fue probar con on commit preserve rows, ¿no? Porque el ejemplo que hicimos aquí en clase fue on commit delete rows, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos aquí. La tarea entonces sería, la 1 es probar una temporal global con on commit Preserve. preserve rows. Ajá. Y la tarea 2 es con una temporal privada, pero ahora utilizar la cláusula on commit drop definition. ¿Cómo harían la prueba? Muy similar a como lo hicimos ahorita, ¿no? Hacen una consulta y después tendrían que hacer commit. Cuando hacen commit, ¿qué esperarían? ¿Qué resultado esperarían? Que la tabla y los datos Se haya borrado. se eliminan. Exacto. ¿Vale? Entonces, hasta ahorita llevamos 3 spools, ¿verdad? El de la clase y uno por cada tarea. ¿Vale? Ahora sí, la duda, adelante, Juan. Sí, ¿el spool cómo funciona? ¿Solo se apaga cuando te sales de la base de datos? No de la sesión, por así decirlo. Ajá. Puedes salirte de una sesión como ahorita que usamos el comando disconnect. Ya cerramos una sesión, pero el spool sigue vivo. Digamos que el spool trabaja a nivel de interfaz SQL Plus. Mientras no te salgas de la interfaz de SQL Plus, el spool sigue vivo, porque es un comando propio de SQL Plus. No está asociado a alguna sesión en particular. Por eso utilizamos disconnect. Si le hubiera dado exit en lugar de disconnect, ahí sí. Como ya nos salimos completamente de SQL Plus, el spool se escribiría. Entonces, si vuelvo a entrar, tendré que utilizar append. ¿Vale? Vale, profe. Sí, Y sí. Profe, Adelante. otra duda, ¿las tareas tienen alguna sintaxis para el spool? No, lo único es el nombre del script, ¿no? Que al final tiene T01, T02, ¿no? Pero ya ustedes ya en el contenido pueden poner lo que quieran. O sea, algún comentario. Hay alumnos que me ponen comentarios, ¿no? Le ponen al inicio tarea 1, ¿no? Y ya le ponen la descripción y ya empiezan a hacer sus comandos, ¿ok? O sea, no hay como tal un formato en particular. Con que se vea el contenido, con que se demuestre que sí crearon su tabla y que sí probaron el comportamiento, con eso es suficiente. O sea, algo parecido a lo que hicimos ahorita. Ajá, entonces sería nombrar un spool, como por ejemplo tarea 1 Ajá, exacto. de, ¿no? Por ejemplo, la fecha de hoy y ya Ajá, hacer todo lo que corresponde, ajá. ¿no? Exacto. Un spool con la misma nomenclatura, nada más que al final le pones T01, creas tu spool y ya empiezas a trabajar. Ah, vale, vale. Ok, no se preocupen si de repente se equivocan con los comandos, si les sale un error,
O sea, no tienen que enviar su spool así libre de errores, no hay problema. Pueden incluir esa historia de errores en su tarea, no pasa nada. ¿Ok? El chiste es que hasta el final de ese spool, pues sí tengan, por ejemplo, me pasa que hay veces que mandan unos spools gigantescos en donde lo empiezo a ver y veo error, error, veo todos sus dedazos, veo todos sus intentos, no hay problema, pueden dejarlos. Pero ya al final, ya después que corrigen todos sus errores, pues ya veo el resultado adecuado, entonces ya la tarea está bien. Obviamente para que la calificación cuente, ¿no? Pues sí tiene que ser exitoso el ejercicio, ¿no? Si me suben un spool y no pudieron comprobar o hacer bien el ejercicio, pues esa tarea no contaría. Entonces mejor ni la suban, ¿no? Si no está bien, ¿ok? O pregúntenme en caso de que, oye, no me sale la tarea aquí, ¿por qué? No, acuérdense que pues está el grupo para aclarar las dudas. ¿Vale? Bueno, Profe, sí, adelante. ¿podría repetir cuál era la tarea 1? Lo que pasa es que me cambié ahorita de sesión y el spool en la otra sesión donde lo escribí no se guardó. Ok, la tarea 1, mira, aquí la tiene este compañero. Probar con, hicimos una tabla temporal global primero. Y el ejercicio que hicimos aquí en clase utilizamos onCommit delete rows. Ese ejemplo lo hicimos aquí. Ahora la tarea sería hacer algo similar, pero utilizando ahora la instrucción onCommit preserve rows y probar el comportamiento. ¿Cómo lo comprobarían? Tendrían que hacer commit de la inserción y qué esperarían para comprobar su tarea. Que cuando vuelvan a consultar los datos, ¿qué esperarían ahí? Se Que los datos mantuvieran. continúen. Deben de mantenerse, ¿no? Se deben de Los- mantener, o sea, deberías de seguir viendo los datos y ya con eso ya tendrás tu tarea resuelta. ¿Sí? Gracias, sí, gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra? Profe, solo es cuestión de ver eso, ¿verdad? Ya no tendríamos que ver que es global, como lo hicimos aquí. Que entramos en otra sesión y sí pudimos ver la tabla, pero no vimos los registros. No es necesario. Para que no se les complique lo del spool, no es necesario abrir otra. Digo, si lo quieren hacer para que les quede bien claro, estaría mejor. Lo que podrían hacer, si quisieran incluir en su tarea la salida de la otra terminal, pues manualmente pueden copiar el contenido de la otra sesión en su spool. No hay problema ahí. ¿Ok? Pero no es necesario hacer, digamos, otra sesión. Es recomendable para que les quede bien claro el concepto, pero no tienen que incluir en la tarea, digamos, todo ese detalle, ¿no? De abrir otra terminal, etcétera. ¿Ok? Con que tengan el spool principal es suficiente. Ok, ¿no más dudas? Bueno, muchas gracias. Vamos a poner participación y seguimos con el siguiente tema. Entonces, voy a compartir aquí para regresar al PDF y vamos a poner de una vez la participación, si no se me olvida. ¿Alguna duda, comentario en lo que pongo la participación? Ok, la canción. Los spools se entregaron por correo, ¿verdad? No. ¿No? Entonces, Espérame. Los correos, voy a crear una tarea en Classroom, como si fuera una serie. Es un ejercicio que cuenta como ejercicio. Cada semana va a haber una tarea de Classroom. Ahí van a subir sus spools. Van vía Classroom, igual que cualquier otra serie o tarea. ¿Ok? ok. Nada más que no he dado de alta la primera. Miren, de hecho aquí ya los tengo. Miren. Aquí voy a ir habilitando los spools. Sí ven el Classroom, ¿verdad? Sí. Aquí voy a ir habilitándolos y aquí es donde van a subir sus archivos. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, ¿cuándo adelante. dijo que iba a ser la del tema 6? Es que creo que sigue apareciendo, ¿no? Ahorita me metí y sigue apareciendo que es para hoy. Ahorita lo corrijo, denme un segundito. ¿Qué?
Participaciones. Nada más déjenle pongo aquí. Participación, muy bien. Ya tenemos uno más que no está en 0. Estos compañeros que no tienen nada, échenle ganas, necesito que participen. Entonces ahorita, de alguno de ellos, pues es el que sigue, ¿no? Traten de participar para que por lo menos tengan una, ¿no? Ok, vamos con la de ¿me decías la serie 6? Sí, profe. La serie 6, está para hoy, ¿verdad? Ok. La vamos a cambiar para revisarla el día martes. Ok, para avanzar ahorita un poco en lo de SQL. Vamos a cambiarla para el día martes, que es 9, ¿no? Ese día la revisamos y ese mismo día se va a entregar. Ahí está. Ok. Y a ratito voy a habilitarles los dos spools, el de la semana pasada, que se sube hoy, y el de la siguiente semana, no, ese todavía no, porque se los tengo que subir hasta que ya tengamos la lista completa, ¿no? Nada más váyanse acordando que ahorita van 3 archivos. Al final de la semana, que es mañana, ¿no? Ya cerramos el segundo spool, la segunda entrega, con lo que se junte hasta el día de mañana. ¿Ok? Bueno, Profesor, adelante. entonces una entrega sería la de la de la clase pasada y 2 de esta clase. No, recuerden lo que comentamos la clase pasada. Vamos a ir juntando los spools por semana. Entonces sería una entrega por semana de todo lo que se junte. La semana pasada nada más tuvimos una clase de SQL, ¿recuerdan? Que fue la primerita. Entonces, eso se va a entregar cada martes. ¿Ok? En esta ocasión, pues es jueves por lo del puente. Entonces, cada martes vamos a entregar lo que se junte de la semana anterior. Si se juntan 3 archivos, los 3 los ponemos en la misma entrega. Si se juntan 2, los mismos en la misma entrega. ¿Ok? Entonces es, digamos, un ejercicio de spools por cada semana. ¿Ok? Lo que se junte de cada semana. De todas formas, aquí en la tarea, por ejemplo, aquí, nada más que voy a ir actualizando esto. Aquí les voy a poner qué es lo que se espera que contenga la entrega, ¿no? El archivo, el spool del tal clase. De hecho, lo vamos a hacer entre todos. Bueno, miren, para que no estar especulando. Vamos a hacerlo. El spool, el número 1 que fue esta. Lo voy a editar y ya lo puedo liberar ahorita. Entonces, tema 07 fue el spool número 1. Entonces, ¿qué esperamos? Aquí, archivos esperados. Aquí les voy a dejar esto. No, esto es importante. Bueno, la semana fue, ¿de qué semana fue la pasada? ¿Del día qué? La semana del 27 al 1, ¿no? No es cierto. Del 20... Sí, Del fue del 26 al 29, ¿no? Del 26 al 29. Pero no de julio, ¿verdad? Del 26 al 29 de octubre. Aquí esto es importante. No me suban los archivos todos juntos en un zip. Sino más bien, todos deben de tener extensión TXT y sin comprimir. Si suben 5 archivos, los 5 archivos separados. Esto más que nada para que sea rápida la revisión, porque si me suben en zip, es un rollo, porque tengo que descargar el zip a mi máquina y luego tengo que abrirlo, ¿no? Y si llega a tener comentarios, pues ya no les puedo poner el comentario en el archivo, porque lo descargué. Entonces sí es importante que no los pongan en un zip, en extensión TXT y ya. ¿Ok? Archivos esperados, entonces sería spool de la clase fue de la clase del día viernes, ¿están de acuerdo? Fue de la clase del día viernes, que fue viernes 29. Spool clase viernes 29. Y y el 2 sería tarea de tabla externa. ¿Ok?
Entonces ya con eso ustedes se guían qué es lo que tienen que entregar. ¿Ok? Entonces en teoría se debe entregar el día de hoy, porque de hecho debe ser el martes, pero bueno. Entonces hoy estamos a 4. ¿Ok? Entonces ya está de esta semana y así vamos a hacer lo mismo para la siguiente semana, pero eso lo vamos a editar hasta el día de mañana viernes para que ya tengan la entrega del próximo martes, ¿ok? Que sería lo que se junte de esta semana. Esa va a ser la dinámica de los spools, ¿ok? O sea, el segundo lo vamos a editar el día de mañana, ¿vale? Profe, ¿me podrías recordar? O sea, los spools son nada más de la teoría. Otra vez es que el audio como que se cortó. Ah, un segundo. ¿Ya me escucho mejor? Sí, Ah, que los spools son nada más. Los spools son nada más de la teoría, de las clases de teoría. así es, de lo que hagamos aquí en teoría. No tiene que ver esto con el laboratorio, De acuerdo. Sí, gracias. ¿ok? Sí, lo que hagamos en laboratorio es otra historia, porque no todos están allá, ¿ok? Muy bien, Profe, adelante. yo tengo, bueno, aprovechando que ya tengo el micrófono, no sé por qué no se guardan mis spools. O sea, ahorita lo ejecuté bien, pero abro el archivo TXT y no. Ok. Recuerden que el spool, mientras no te salgas de sesión de SQL Plus, el archivo parecería que está vacío. ¿En qué momento se escribe? Hasta que sales de sesión, porque todo se va manteniendo en memoria. O sea, a la par no se va escribiendo en archivo. Si quieres ver el contenido, necesitarías poner spool off o salirte de sesión, más bien salirte completamente de SQL Plus, o sea, dar exit. ¿Ok? Lo que sí les recomiendo es que no vayan a cerrar su SQL Plus así de manera abrupta. Es decir, si agarran y cierran la terminal aquí del botón cerrar, eso se considera una salida abrupta o inesperada. Si hacen eso, se va a perder su spool. Entonces tienen que salirse de manera ordenada con el comando exit, ¿ok? O spool off. Si quieren respaldar lo que llevan del spool, pueden poner spool off y después lo vuelven a prender con append, ¿ok? Para que ya vean el contenido en el archivo. ¿Ok? De repente he tenido alumnos un poco desconfiados y entonces a cada rato están haciendo spool off y luego lo vuelven a prender con append para asegurarse de que su contenido se va guardando. Pero yo diría que no es necesario, ¿no? Con que lo hagan al final de la clase, pues está bien, ¿no? Como guste, Gracias. ¿vale? ¿Algo más? Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Ya acabamos lo que son las tablas externas, las tablas temporales. Ahora vamos con la cuestión de las columnas. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer con las columnas? Aparte de definirlas, hay varias opciones que podemos aplicarle a la definición de una columna. La primera que vamos a ver son las famosas columnas virtuales. ¿Qué es una columna virtual? Tiene mucho que ver con el concepto de un atributo derivado. Si recordarán de las clases de modelado, un atributo derivado que era, ¿quién se acuerda? Es uno que se calcula a partir de otro. Es correcto. Y que comentamos en su momento que está la disyuntiva de o lo conservamos o lo dejamos. Si lo conservamos, hay que tener cuidado que ese cálculo se actualice cuando hay un cambio en las columnas que se usaron para definir su valor. Si no cuidamos eso, podemos caer en inconsistencias. Bueno, una columna virtual me ayuda a corregir este problema. Una columna virtual, en lugar de guardar el dato ya calculado, lo que se hace es que en la columna se define la fórmula que me permite hacer ese cálculo. De tal manera que entonces en el atributo derivado nunca se guarda el valor, sino que cuando se muestre, cuando querramos mostrar su valor, se ejecuta la expresión
para calcular su valor y ya se dibuja. Bueno, o se muestra en pantalla. Entonces, en realidad en la base de datos nunca se guarda el valor de una columna derivada. Siempre se calcula. La ventaja, pues es que no vamos a ocupar espacio para almacenar el atributo derivado. Y la otra es que nunca vamos a tener un problema de inconsistencia, porque su valor siempre se calcula. La desventaja, pues, es, digamos, una ligera penalización en procesamiento, porque pues vamos a tener que estar ejecutando, calculando su valor cada vez que mostremos el dato en una consulta. ¿Ok? Por ejemplo, la sintaxis para crear un atributo, una columna virtual es esta. Escribimos el nombre de la columna. El tipo de dato puede ser opcional porque se infiere a partir de la expresión. Podemos poner generated always, pero vean que también es opcional. Yo recomiendo que lo pongamos para que sea más claro que se trata de una columna cuyo valor va a ser generado a partir de una fórmula, pero lo podemos omitir. Lo que ya no omitimos es la palabra as, ¿ok? Y después ya viene la expresión o la fórmula que se va a usar para calcular el valor. Y ya de manera opcional ponemos la palabra virtual. O sea que lo obligatorio es as y la expresión. Mi sugerencia sería que pongamos todo para que sea el código más explícito y se entienda mejor que se trata de una columna virtual. Ejemplo. Aquí tenemos 3 columnas que tienen 3 calificaciones y una cuarta columna que es el promedio de las anteriores. ¿Están de acuerdo que este es un atributo derivado? Porque su valor puede ser calculado a partir de las anteriores. Entonces, para evitar inconsistencias, usamos una columna virtual. La sintaxis sería columna promedio, ponemos generated always as, abrimos paréntesis y ponemos la expresión. Y después virtual. ¿Ok? Al crearse la tabla, nos va a permitir hacer inserciones como esta. Insert into promedio y vean que estamos pasando las 3 calificaciones, pero nunca le decimos quién es el promedio. O sea, no se inserta el dato directo. Entonces no hay problema, se puede crear así el registro sin el valor del promedio. ¿Por qué razón? Cuando querramos hacer una consulta, vean que en la columna promedio se muestra pues el cálculo de la expresión sin tener que guardarlo. Entonces, este 8.76 en realidad no existe almacenado, sino que se está calculando al momento de hacer la consulta. ¿Vale? Entonces, esa es una columna virtual. ¿Ok? Bueno, voy a pasar al siguiente tema para avanzar un poquito y ahorita nos vamos con ejercicios de ambos conceptos, ¿no? Lo que es una columna virtual y ahora lo que serían valores por default. ¿Alguna duda, pregunta en cuanto a lo que es una columna virtual? Pues puede ser interesante, ¿no? Útil, sobre todo, para evitarnos ahora sí que la fatiga, ¿verdad? O evitarnos el relajo de estar calculando valores derivados. Una columna virtual nos puede ayudar y ya no nos preocupamos por inconsistencias, ¿no? Ok. El siguiente punto son, además de tener valores, además de una columna ser virtual, podemos definirle valores por default. ¿Qué es un valor por default? Un valor que se le puede asignar a una columna cuando el usuario no lo hace. ¿Ok? Es decir, en este ejemplo, se va a crear una tabla producto y si ponemos la cláusula default y un valor, el efecto que va a tener es que podemos hacer inserciones a la tabla sin especificar este campo. Si ponemos el valor, si le ponemos un valor, obviamente este valor por default no se va a establecer, sino se va a establecer el que diga el usuario, pero si no se indica ningún valor, se utilizaría el que tengamos configurado aquí. ¿Ok? Por ejemplo, aquí si no especificamos el tipo de producto, el tipo por default va a ser A. Si no especificamos la fecha de creación, se va a establecer por default la fecha del sistema.
sysdate es una función que me muestra o que me obtiene la fecha actual del servidor. ¿Ok? Entonces, eso me da la posibilidad, por ejemplo, de hacer una inserción como esta. Inseren tu producto y vean que lo único que le estamos pasando es el ID y el nombre. Nada más. Pero si hacemos una consulta, ¿qué valores va a tener la columna fecha y tipo? Pues los valores por default. ¿Ok? Aquí se verían los valores por default, que sería A y pues la fecha en la que se haya hecho esa inserción, ¿no? Observen que en el segundo ejemplo, sí le pasamos un valor. El tipo, por ejemplo, va a ser una B, entonces obviamente se respeta, ¿no? Aquí debería de ser B mayúscula para que coincida con lo que está aquí, ¿ok? Así. Y la fecha. La función toDate, como pueden ver aquí, es una función que me permite formar o crear un tipo de dato date, ¿no? Este es muy útil, sobre todo si sus tablas tienen un tipo de dato date, como es en este caso, ¿ok? No es lo mismo pasarle una cadena así que utilizar la función toDate. La función toDate se encarga de generar un objeto tipo date a partir de una cadena con un cierto formato. ¿Ok? Esto lo vamos a usar un poco más adelante. ¿Vale? Bueno, pues eso es esa es la idea de un valor por default. Ahora, algo importante. ¿Qué creen que pasa si en lugar de enviarle un valor al campo tipo que tiene un valor por default, le pongo null? ¿Qué creen que se registre en la columna de tipo si le mandamos un null? ¿La letra, el carácter A o null? Null. Exacto. Tal vez esto les pueda causar un poquito de confusión porque ¿qué no se supone que los atributos por default se ponen cuando no hay valor? O sea, cuando un valor es nulo. Y la respuesta es sí. Si el usuario no especifica un valor, es porque el valor pues no existe, es nulo. Pero no fue especificado de manera explícita. Aquí el usuario dice yo quiero null. Un valor nulo de manera explícita sobrescribe, ¿no? O tiene obviamente mayor precedencia o tiene mayor jerarquía que esta cláusula por default. ¿Ok? A pesar de que tenga un valor por default aquí definido, si el usuario dice null, pues null se queda. ¿Ok? Porque el usuario explícitamente está indicando que no quiere un valor. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos ahora sí al ejercicio antes de pasar a la parte de los constraints. Entonces, ¿quién es la siguiente víctima? Adelante, Iván. Fíjense que aprovechen porque entre más avancemos en el temario, más se complican los ejercicios. Bueno, ahorita al compañero anterior le tocó un ejercicio un poco complicado, ¿verdad? Con las temporales, pero conforme avancemos, la cosa se complica. ¿Sí se ve en pantalla, profe? Ajá, ya la vemos, nada más que Lo de Zoom, ¿verdad? lo de Zoom. Sí se ve. Ándale. Ahí está, exacto. Muy bien. Y los participantes, muy bien. Por si. Más que nada, esto es para ustedes, para que el video pues salga bien, ¿no? Por ejemplo, hace rato, el comando que les pasé en el chat para para crear un container, para abrir una terminal con el mismo container, perdón, pues no salió en el video. ¿Por qué creen? Pues porque no estaba en el video de compañero. Entonces, de repente, pues eso se pierde en el video. ¿Ok? Ahorita que yo compartí mi pantalla, pues ya se vio, pero por eso les hago énfasis de que tengamos aquí el chat, porque de repente los mensajitos pueden ser útiles para el video, ¿no? Sobre todo si lo ven después. Ok, entonces vamos con el ejercicio siguiente, que es el de el de la columna virtual.
que es el 1.8, ¿cierto? Creación de tablas con columnas virtuales. Entonces, vamos a leerlo. Si puedes poner ahí el PDF muy bien. 1.8 dice creación de una tabla con columna virtual. Y dice lo siguiente. Crear la siguiente tabla de tal forma que no exista la posibilidad de inconsistencias con los atributos derivados. ¿Ok? Dice, es una tabla que se llama cálculo sueldo y dice lo siguiente. Insertar un registro con la información mínima necesaria y consultar los resultados. ¿Qué atributos pudieran ser derivados en esta tabla? Fecha cálculo, pues no. Sueldo mensual tampoco, pero el sueldo quincenal, ¿cómo podríamos calcularlo? La mitad del mensual. Ajá. Y por ejemplo, el IVA del sueldo quincenal, podríamos también calcularlo, ¿no? Que es el 16% del sueldo mensual, ¿no? O del sueldo quincenal. Vamos a calcularlo con el quincenal, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de columnas virtuales. Entonces, en la terminal de favor, la respuesta sería, ok, ejercicio 8 sería create table, cálculo sueldo, abrimos paréntesis, damos enter y ponemos fecha cálculo, que esa es normalita. Esa va a ser de tipo date, not null. Ok. Y damos enter y ahora vendría el sueldo mensual. Sueldo mensual también no es virtual, ¿cierto? Sueldo mensual es un number de 10,2. Ajá. Coma, damos enter y luego ahora sí vendría el sueldo quincenal. Sueldo quincenal que sería, le ponemos generated always. Ajá. As. Abrimos paréntesis y ahí cuál sería su fórmula. Sueldo mensual entre 2. Muy bien. Sueldo mensual sobre 2. Profe, el Adelante. sueldo mensual también es not null, ¿no? Ah, sí, se me pasó ponerlo. Bueno, no hay problema. Pero si lo tienen, ya ustedes lo pueden dejar. Sí, debería ser not null también. A sueldo mensual sobre 2. Ok. Y le ponemos ¿qué? Después de la expresión, espacio, virtual. Ok, virtual. Recuerden que eso es opcional, pero para que se entienda, lo ponemos, ¿no? Coma. Ahora vendría el IVA. Vamos a ponerle, hacer ahí un ligero cambio. Vamos a ponerle IVA quincenal. Para que se entienda. IVA quincenal. ¿Ok? Y otra vez pondríamos generated always as. Ahora, ¿cuál sería la fórmula de esa expresión? Sueldo mensual por 0.15, Pero ¿no? si es el IVA quincenal. Ah, sería por el entre 2 también. Ajá. Sería sueldo mensual entre 2 y luego por punto 16, ¿no? Ajá. Y virtual. Pregunta. ¿Pude haber utilizado en lugar sueldo mensual entre 2, haber puesto sueldo quincenal por punto 16? Pero, bueno, podría generar error en caso de que el sueldo quincenal no haya sido calculado, ¿no? Pues tenemos su fórmula, ¿no?
Pero el dato, bueno, o sea, el cálculo persiste, o sea, una vez que se hace en primer lugar, No, es ahí lo que me genera duda. Según yo, no. no, no persiste. Y efectivamente, si intento hacerlo con sueldo quincenal, me va a marcar error, porque realmente todavía no lo tengo calculado. ¿Ok? O sea, no puedo hacer una virtual a partir de otra virtual. ¿Ok? Entonces tenemos que hacerlo de esta manera. O sea, no existe la columna virtual cuya fórmula se obtiene a partir de otra columna virtual. Eso sería un error. ¿Ok? Muy bien, entonces ya está virtual y es todo, ¿no? Cerramos. Sí. Vamos enter, cerramos paréntesis, ok. Punto y coma. Espero que no nos hayamos equivocado en algo. Y ahí está. Ahora vamos a hacer la prueba, ¿no? ¿Qué podemos insertar para comprobar? Insert into, cálculo sueldo. Vamos a abrir paréntesis. Aquí sí es importante poner las columnas porque no vamos a insertar en todas, ¿no? Tendríamos que poner fecha cálculo, que sería, ponemos fecha cálculo, coma, sueldo mensual y hasta ahí, ¿no? Lo demás se va a calcular. Cerramos paréntesis, damos enter y ponemos values. Y la fecha de cálculo, pues si quieren le ponemos la fecha del sistema. Vamos a poner sysdate. Ok. Sysdate. Es todo junto sin guión bajo. Ok, coma. Y luego vendría el sueldo mensual. Pues póngale ahí. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto les gusta de sueldo mensual? Lo que gusten, póngale ahí. Los 20,000. Pues sí, no siquiera. ¿No? Ok. Ahí está. Ah, pero ok, bueno, puede ser así. Lo declaramos como number con precisión y escala, ¿verdad? Está bien. Cerramos y ejecutamos. Punto y coma. Ok. Se tarda un poquito porque como es el primer registro, la base tiene que reservar espacio en disco, tiene que crear por ahí unas estructuras. Pero ya después de la primera inserción, todo ya se hace mucho más rápido. Muy bien. Ahora, select asterisco from cálculo sueldo. ¿Y qué esperaríamos? Pues los cálculos correspondientes de las otras dos columnas. Ok. Y ahí está. 1,600 de IVA, qué barbaridad. No, bueno. Ya cuando estén trabajando, cuando se den cuenta todo lo que nos quitan de impuestos, es cuando odia uno al gobierno, ¿no? Prácticamente, si hiciéramos cuentas, 3 meses nos las pasamos trabajando para el gobierno. 3 meses. Ok, pero bueno, así es la vida de triste. Ok, vamos ahora con el ejemplo de, bueno, dudas de esto. Está fácil, ¿no? Vamos con el ejemplo ahora de los valores por default, que sería el ejercicio siguiente 1.9. Ahora dice, vamos a crear esta tabla que es una tabla de incidencias, ¿no? Las incidencias que llega a cometer un empleado. Dice, crea la tabla con las siguientes consideraciones. La fecha de registro, si no se especifica, se toma la del sistema. El tipo de incidencia es N en caso de no especificar un valor. El descuento a aplicar es de 5.5 por default. Insertar un registro y consultar el resultado, ¿no? Para ver qué se observa. Entonces vamos a crear la tabla. Ejercicio 1.9. Ok. Entonces sería create table, incidencia, abrimos paréntesis, damos enter, y sería que descripción, que es un varchar de, vamos a ponerle ahorita de 20 para que se pueda formatear fácil. Varchar
2 de 20. Ahora fíjense, aquí hay un errorcillo ahí en la imagen del modelo relacional. Cuando ponemos valores por default, la columna no debería de ser not null, ¿están de acuerdo? Porque sería como que contradictorio, ¿no? Si es not null, no debería de tener valores por default y viceversa. Entonces vamos a dejarla así. Descripción varchar 2. Ah, pero esta no tiene valores por default, ¿verdad? Entonces así sí puede ser not null. Le ponemos not null si quieren. Pero las demás ya no. Ok, entonces pondríamos enter. Seguiría fecha registro. Ajá. Su tipo de datos date. Y ahora sí, va a tener un valor por default antes de la coma. Default. ¿Y quién va a ser su valor por default? Sysdate. Sysdate. Exacto. Sysdate. Coma. Vamos enter. Y luego vendría, ¿quién más? El tipo de incidencia también tiene un valor por default. Es un char de 1, ¿no? Que puede quedar así char solito o con el 1. ¿Se acuerdan que el valor por default del char, si no le ponemos el 1, justamente es un carácter? Puede quedarse así. Entonces, tipo char y default, de acuerdo a la tabla, va a ser ¿qué? N mayúscula. Nótese que los comandos en SQL son case insensitive, o sea, se da igual si los ponemos en minúsculas o mayúsculas, pero ya los datos, ¿no? Los valores, las cadenas que se guardan en las tablas, esas sí ya se guardan tal cual, ¿no? Entonces, pero ahí el valor es un valor n y siempre las cadenas van entre comillas simples. Entonces ahí a la n le faltan las comillas simples. ¿Ok? Porque es un valor, entonces va entre comillas simples. Entonces tipo char default n, coma, ok, y seguimos con enter, descuento, que es un number de 5,2. Y su valor es, ponemos default, de acuerdo al ejercicio dice que es 5.5. Muy bien. Ya acabamos, ¿no? Damos enter, cerramos paréntesis, punto y coma. Ok, ahora vamos a probar. Ok, vamos a hacer una inserción para ver los valores por default. Insert into incidencia. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es el único atributo que es obligatorio o que deberíamos de proporcionar un valor? Descripción. Ajá. Vas a ponerle ¿qué incidencia puede tener? Ajá, descripción. Cerramos paréntesis. Values. Sí, pues, values. Paréntesis. ¿Qué incidencia puede cometer un empleado? Llegar tarde, ¿no? Vamos a ponerle ahí retardo, entre comillas simples, retardo. Acuérdense que es un valor, va entre comillas simples, retardo. Y ya, ¿no? Los demás pueden tener valores por default. Entonces vamos a dar enter. Y sin problema se generó el registro. Ahora se le asterisco from incidencia. Ok. Ahí están los valores por default. Obviamente, si yo le pongo un valor que no sea el default, se va a sobreescribir. Vamos a hacer otra inserción, por ejemplo, insert into incidencia, y ahora vamos a ponerle que no tenga descuento. Y que Profe, sí, adelante. hay una duda, porque veo que puso allí en descuento en el number y default, pero puso una cadena 5.5. Ah, sí, qué buena observación.
En realidad lo correcto hubiera sido ¿qué? Un número, ¿no? Porque no es una cadena. Pero ¿por qué no nos marcó error? Porque el manejador ahí hizo lo que se le llama un casting automático. En realidad lo que ocurrió es que el manejador convirtió esa cadena en un valor numérico para poder coincidir con el tipo de dato. ¿Ok? Pero sí, lo correcto hubiera sido el 5,5 sin las comillas. No, la verdad no me percaté hasta ahorita que lo vi. Para evitar ese casting automático. ¿Ok? Pero por eso no marcó error ahí el manejador. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Entonces ponemos descripción, coma. Vamos a insertar también un valor en, ¿qué dijimos? En el descuento, coma, y en el tipo. Vamos a cambiarle el tipo. ¿Ok? Entonces ahora ponemos espacio, values. Ajá, abrimos paréntesis. Y ponemos la descripción, pues vamos a ponerle que les gusta ahora ¿qué otra incidencia puede haber? Faltas, ¿no? Las faltas, otra incidencia. Vamos a poner que ahora el descuento es no va a haber descuento, entonces podemos poner inclusive el valor nulo, ¿no? Aquí sí podemos ponerle null, ajá, coma, y el tipo, que ahora el tipo sea B, por ejemplo. Ok, cerramos, punto y coma. Ahora volvemos a consultar. ¿Qué valores esperaríamos en esas dos columnas de descuento y tipo? Sobre todo en el del descuento. Si le enviamos ¿Vacío? null, ¿aparecerá 5,5 o null? Nada. Nada. Debe ser un valor nulo. ¿Ok? Ejecutamos y pues ahí está. ¿Ok? Bien, entonces ese fue ejemplo de default y columnas virtuales. Ok, muy bien, muchas gracias, Iván. Vamos a poner participación. Iván. Iván, ya habías participado, creo que ya, ¿verdad? No, creo que no. ¿No? Iván, ¿estás Ajá. como Iván aquí? Sí, Iván Enrique, ¿verdad? ajá. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Ok, entonces ya casi se nos acaba la clase. ¿Qué es lo que sigue? La parte de constraints. Si ustedes se fijan hasta ahorita, no hemos creado ningún constraint, a excepción del constraint not null, que ese se puede crear de manera directa. Ok, pero todos los demás constraints tienen su propia sintaxis. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a aprender a crearle constraints a una tabla, que pueden ser ¿qué tipos de constraints vimos? Constraints de llave primaria, constraints más bien de llave primaria, constraints de referencia, que en realidad son las llaves foráneas, y todos los de integridad, que son el unique, el check, ¿no? Not null. Todos estos constraints los vamos a aprender a cómo se crean, ¿no? Cómo se construyen. A nivel general, existen dos técnicas para crear constraints. Una que le llaman column constraints y otra que le llaman table constraints. ¿Ok? Bueno, column constraints tiene la característica que el constraint se le agrega a la columna al mismo tiempo que se está declarando la columna. O sea, declaramos una columna, ¿no? Nombre, varchar de tal, y en la misma definición podemos agregar la instrucción o la cláusula constraint, como aquí. ¿Ok? Digamos, tiene la ventaja de que esta
sintaxis, pues es, digamos que todo se hace en un solo paso. Tanto la creación de una columna como su constraint se puede crear de un solo paso. Pero tiene la desventaja de que si la columna necesita más de un constraint, entonces no podemos crear varios constraints en la misma definición. Tenemos que hacerlo con la otra técnica que es constraints a nivel de la tabla, ¿no? Table constraint. Entonces, column constraints es un poco más restrictiva que table, porque solamente permite agregar un constraint en la propia definición de la tabla. ¿Ok? Entonces, ya veremos también la diferencia entre ellas dos. Y ya para irnos, la sintaxis es esta. Se tiene que poner la palabra o la cláusula constraint, el nombre del constraint, pero vean que el nombre está entre corchetes. ¿Qué significa que si no le ponemos, si no bautizamos a un constraint, si no le ponemos un nombre, entonces quien lo va a hacer es el manejador? El constraint lo pueden visualizar como si fuera cualquier objeto, ¿eh? Así como hemos creado una tabla, hemos creado tablas que son objetos, los constraints también se consideran objetos que le pertenecen al usuario, ¿no? Al esquema, ¿ok? Y pues Profe. ahí voy. Ah, Y muy bien. pues ya. Y ya el día de mañana vemos cómo se configura el tipo del constraint y la expresión, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, pues vamos a dejarle hasta aquí y mañana le seguimos con este tema. Perdón, ahora sí adelante con la duda. Ah, no, solo le iba a decir que si se supone que estaba compartiendo pantalla, porque no sé cómo. Ay, discúlpenme, qué feo caso. Pues así como me iban a entender, ¿verdad? No compartí la pantalla. Bueno, ya nada más para que se queden con la imagen de lo que le estaba dibujando. Y aquí tenía todos estos dibujitos y ni cuenta. Perdón. Y no vi aquí en chat. Perdónenme, no vi aquí en chat. Me fui con la idea de que acaba la clase. Bueno, era esto nada más, esta partecita de aquí. ¿Ok? Bueno, entonces mañana le seguimos con la creación de los ejemplos. Bueno, cuídense, nos vemos. No se les olvide apagar su spool bien. Ponga el spool off, no vayan a perderlo. Vale, profe, gracias. Profe, Hasta luego. también con Exit, ¿verdad? También con éxito. Así es. Profe, la forma correcta es spool off y exit y ya. Sí, digamos la forma más segura, por así decirlo. Vale. Bueno, cuídense, nos vemos mañana. Profe, Hasta luego, Ay, profe, gracias. ¿no? ¿De qué? ¿Qué pasó? yo tengo una duda. Sí, ¿Cree que me pueda quedar al final? sí. Gracias. Lo que pasa, ¿Quieres que déjame, si quieres dejo de grabar? Esto ya no tiene por qué. Déjame termino ya la grabación de la clase.